Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Hoy nos encontramos nuevamente en el libro de los Hechos y vamos a mirar cómo Dios soberanamente, continuando conforme al plan que ya Él había establecido, comienza a expandir el evangelio en los lugares más allá de Jerusalén y vemos la fundación de la iglesia en Antioquía. Vamos a orar y vamos a mirar lo que Dios tiene para nosotros en la mañana de hoy. Padre, gracias te damos porque nos permite, Señor, nuevamente llegar a tu presencia. Porque, Padre, a pesar de todas las dificultades que estamos esperando, Señor, nos has hecho vivir en un tiempo donde hay tecnología para poder llegar a los hogares. Señor, no hay excusa para esta generación de que no escuchamos el evangelio y no hay excusa para esta generación de que no podemos enfocarnos, alabarte, escuchar la palabra. Y Señor, ni siquiera hay excusa para decir que no podemos compartir con los hermanos porque tenemos teléfonos, tenemos, Señor, tecnología que nos permite vernos unos a otros, que nos permite orar juntos, que nos permite adorar juntos, que nos permite, Señor, exaltar tu nombre. Señor, en el tiempo que tú has determinado nos hemos de reunir nuevamente como iglesia. Pero hasta que llegue ese tiempo, ayúdanos, Señor, a estar con el corazón abierto para que nos ministre. Tu Espíritu Santo está con nosotros cada día, conforme lo que tu palabra nos enseña. Y Él es quien nos dirige a toda la verdad. Utiliza la palabra para hablarnos. Utiliza la palabra para enseñarnos. Y ayúdanos, Señor, a tener la convicción de que podemos ser mejores creyentes. Hijos tuyos, Señor, que viven para la gloria de tu nombre. Que podemos caminar como es digno del Señor para agradarte en todo. Utiliza la palabra, Señor, para que entendamos que tú tienes un propósito para todo lo que haces. No hay sorpresas en tus obras. Señor, que nosotros, entendiendo el propósito tuyo para nuestra vida, podamos alabarte y honrarte y darte gloria y honor, porque solamente tú eres digno. Te rogamos que recibas la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Hechos, verso por verso, y hemos llegado al momento donde el evangelio, conforme a lo que Dios había mandado a sus discípulos, el día que fue ascendido a la presencia del Padre, el día que Él subió a la presencia, Él les dice, me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para que seas mi testigo, el que lleva el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último de la tierra. Hemos visto cómo Dios levantó la iglesia en Jerusalén y cómo la iglesia en Jerusalén llenó a toda Jerusalén y Judea de la doctrina del Señor. Pero vimos cómo Dios también expandió el evangelio a Samaria y cómo Dios alcanzó a algunos gentiles que habían profesado el judaísmo y la religión de servicio a Dios y el Dios de Israel como su Dios. Lo vimos, por ejemplo, en la vida de el eunuco funcionario de Candace. Y llegamos al capítulo 10, donde Dios utiliza a Pedro para llevar el evangelio a los gentiles, aquellos incircuncisos, aquellos que normalmente no creen en la persona de Cristo, aquellos que normalmente adoran a otros dioses. Y cuando llegamos aquí al capítulo número 11, encontramos a Dios continuando su plan de expandir el evangelio, pero ahora llegan a los lugares más allá de ellos, llegan al área de Siria, llegan a Chipre, llegan a Cirene, llegan a los griegos en el mundo gentil. Y es interesante porque llegando en la predicación del evangelio, nos dice la escritura que llegaron hasta Antioquía. Ahora, Antioquía fue una ciudad fundada aproximadamente 300 años antes de la venida de nuestro Señor. Y fue en el año 64 antes de Cristo donde los romanos hacen de Antioquía la capital de la provincia siria. Y es importante porque es ahí donde se establece la sede del gobierno romano y donde el procónsul a Siria tiene su palacio donde él está reinando, la silla del reinado en la provincia de los sirios, se encontraba en Antioquía. Ahora Dios mueve ahora a la iglesia que está en Jerusalén para que llegue hasta
la sede de la provincia siria, para que llegue a la sede del gobierno romano en la provincia siria, para comenzar a expandir el evangelio, no solamente a Antioquía y a Siria, sino hasta los lugares más allá de ellos, porque vamos a ver más adelante cómo la obra misionera nace en la iglesia en Antioquía para llegar al mundo gentil. Y ahora nosotros vemos a Dios en esta porción de la Escritura trabajando o cumpliendo su plan a través de circunstancias o diferentes métodos, diferentes maneras para Él hacer que el evangelio llegue a estos lugares conforme a lo que ya Él había determinado y comisionado a los apóstoles en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Nota cómo el texto de hoy nos muestra el propósito de Dios. Yo voy a predicar un mensaje que he titulado Una vida con propósito, porque Dios tiene propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y nota cómo lee el texto. Nos dice la palabra del Señor: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Una vida con propósito. Este párrafo, hermanos, nos muestra a nosotros cómo Dios va a utilizar hombres, siervos imperfectos por causa de nuestro pecado, pero transformados y lavados por la sangre de Cristo, comisionados para en el poder del Espíritu cumplir el propósito de Dios. Y cómo Dios utiliza a estos hombres imperfectos y diferentes circunstancias para cumplir el propósito que donde Él manifiesta su gracia a quienes quieren ser salvos o que son llamados para ser salvos para la gloria de su nombre. ¿Cuál es la idea principal de este párrafo? La idea principal es muy sencilla y muy fácil de resumir. Dios utiliza diferentes medios para cumplir sus propósitos. Y entre los medios utiliza diferentes hombres, diferentes habilidades, diferentes trasfondos para cumplir su propósito. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver algunos de los medios que Dios utiliza para cumplir sus propósitos. Y en los primeros versos comienza la Escritura a narrarnos a nosotros qué es lo que causó que estos hombres judíos que estaban en Jerusalén llegaran hasta Antioquía para predicar la palabra de Dios. Y nos dice que fue un esparcimiento por causa de la persecución
que hubo con motivo de Esteban. Ahora, la palabra esparcidos es la palabra diáspora. Y la palabra diáspora significa movidos de su tierra y de la comunicación que tienen unos con otros. Es decir, estos individuos fueron transportados de donde ellos consideraban estaba su hogar para llegar a otros lugares, e incluso en la manera en que fueron esparcidos no estaban juntos unos con otros. Esta manera que Dios forzó la obra misionera a los hermanos que estaban en Jerusalén es una manera solamente que Dios pudo haber hecho, y está utilizando en primer lugar la tribulación, la dificultad. Sí, hermano, Dios a veces utiliza tribulación para que nosotros cumplamos con el propósito que Él tiene para nosotros. Ya Pedro había ido a casa de Cornelio. Si nosotros notamos, y como mirábamos la semana pasada, los judíos en Jerusalén cuestionaron a Pedro por haberse reunido con incircuncisos, con gentiles, con personas idólatras, con personas paganas. Pero ahora vemos aquí a personas y a dos tipos de grupos que Dios está moviendo. Primero mueve a judíos que nos dice la Escritura, no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Personas que posiblemente todavía no entendían el plan de Dios. Personas que posiblemente pensaban que predicar el evangelio a incircuncisos, a no creyentes, a no judíos, a personas que eran idólatras y paganas porque adoraban diferentes dioses, era imposible, era contrario al plan de Dios. No podían hacer ellos porque esto era contaminarse o ellos contaminar y corromper la ley de Dios. Así que solamente se detuvieron predicando a los judíos. Pero dice la Escritura que había entre ellos unos varones de Chipre y decían: ¿recuerdas en el día de Pentecostés? El día de Pentecostés, la Escritura nos dice a nosotros que cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre los discípulos, nos dice que ellos estaban allí celebrando la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, y había personas, pardos, medos, elamitas, del Poncio, de Capadocio, de árabes, había cretenses, había de diferentes lugares de África. Es decir, había judíos que habían crecido en territorios gentiles. Posiblemente aquí encontramos ahora aquellos judíos, que habían crecido en territorios gentiles, que habían estado en Jerusalén, que habían conocido la palabra de Dios, que habían hecho de Jerusalén ahora su residencia para estar con los discípulos y creciendo y aprendiendo de la palabra de Dios, siendo esparcidos. Pero llegan, hermanos, a los lugares gentiles. Personas que podían entender la cultura gentil porque habían sido criados en el círculo gentil. Porque habían sido criados en países que normalmente no reciben o no conocen o no predican, o donde el nombre de Dios no era exaltado porque adoraban a otros dioses. Y vemos cómo Dios utiliza a estas personas que conocían esta cultura de manera efectiva para que prediquen el evangelio a estas personas que no eran judías. Y dice que cuando entran en la capital siria, en Antioquía, hablan también a los griegos, a los gentiles, aquellos que no habían quizás escuchado el nombre Jesús, ni habían conocido al Dios de Israel, aunque sabían quizás que Israel tenía un Dios como todas las naciones tenían diferentes dioses. Y vemos, hermanos, que la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que Dios está utilizando una situación adversa para que el evangelio llegue a los lugares que Él ya ha destinado. Y está utilizando personas que tienen un adiestramiento, que pueden entender la cultura griega, que pueden entender la cultura judía, para que ellos presenten el evangelio de la cruz. Pero lo interesante es que esto lo hacen en el poder de Dios,
Y lo hacen, hermanos, cumpliendo el plan de Dios. Y dice que Dios y la mano de Dios estaba sobre ellos. Es decir, Dios bendijo lo que ellos estaban haciendo. Y dice la Escritura que Dios les dio la gracia a estos gentiles para creer. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice, y gran número creyó y se convirtió. Es decir, se apartaron de su vida vieja. Dejaron atrás su naturaleza, dejaron atrás sus dioses. ¿Para qué? Para volverse al Dios de Israel a través de Cristo y establecer una relación personal con Él. ¿Qué principios nos muestran estos 3 versos basados en esta verdad que hemos visto que Dios está utilizando? Tribulaciones. Hay 3 principios que quiero señalarte. El primero lo vemos en el verso 19. Y es que la tribulación puede moverte a la obediencia. Muchas veces, a menos que estemos atribulados, no somos obedientes al mandato de Dios. Y Dios permite la tribulación para que nosotros obedezcamos lo que Él tiene que decirnos. Segundo principio es que la obediencia podría cumplirse de forma parcial. Unos no entendían, se quedaron predicando a los judíos. Otros, como ya habían sido expuestos a los gentiles, pasaron hasta el territorio gentil. La obediencia parcial, Dios la permitió porque alguien tenía que predicarle también a los judíos. Pero qué bueno, hermanos, que algunos, habiendo sido educados o criados en el territorio gentil, llegaron para cumplir el plan de Dios. A veces nosotros obedecemos parcialmente, pero Dios no quiere obediencia parcial. Dios quiere que la obediencia completa. Y aunque Él utiliza la obediencia parcial para su gloria, siempre Él demanda obediencia completa. La tercera verdad es que esta obediencia podría moverte a relacionarte con quienes normalmente no te relacionarías. Estos judíos quizás no se hubiesen relacionado con los griegos, a no ser que estaban obedeciendo el plan divino y habían ido a Jerusalén para adorar el día de Pentecostés. Y ahora podían llegar posiblemente recordando que Dios les dijo, predicaré el evangelio hasta lo último de la tierra. No, la Escritura no nos dice si ellos habían estado cuando cuestionaron a Pedro por haberse juntado con Cornelio. No, la Escritura no nos dice a nosotros si ellos estaban juzgando los motivos de Pedro, si esto fue una motivación para ellos hacerlo. Lo que nos dice es que ellos fueron esparcidos por causa de la persecución de Esteban. Y Dios estaba permitiendo diásporas, el tener que abandonar su hogar, el tener que abandonar su costumbre, el tener que abandonar su iglesia, el tener que abandonar el lugar donde se sentían cómodos, creciendo en la gracia de Dios para que el plan de Dios se cumpliese. Así que el primer principio es que Dios utiliza a veces la tribulación, la primera verdad. Pero encontramos algo más en los versículos 22 al 24. Nos dice, esta noticia llegó a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora no responden de la misma manera que respondieron cuando Pedro fue juzgado. Es decir, no llamaron a estos discípulos ahora para juzgarlos. Vengan acá porque ustedes están predicando a unos gentiles en Jerusalén. Posiblemente ya habían aprendido la lección porque terminamos diciendo que ellos callaron, es decir, ellos habían aceptado los argumentos de Pedro y dijeron, entonces Dios también los ha salvado. Ahora, hermanos, responden de una manera completamente diferente. ¿Cómo responden? Dice que llaman a Bernabé. Si usted recuerda, en Hechos 6, Bernabé fue uno de los que fueron hombres electos, que fueron escogidos como líderes en la iglesia para ayudar en el ministerio de la distribución diaria para las viudas. Y nos dice ahora que envían a Bernabé para que vaya a Antioquía. Y cuando él llega, dice la Escritura que se gozó y los exhortó. Es importante que entendamos lo que Dios está haciendo porque a veces no lo podemos entender. Déjame ayudarte a entender este principio. La bendición de Dios haber alcanzado a estos judíos, ahora llega a la iglesia, a los oídos, el testimonio de la obra de Dios, llega a los oídos de la iglesia en Jerusalén y se van a gozar.
Es decir, dice, wow, la bendición de salvación que Dios da al hombre está expandiéndose en el territorio gentil. Y hermanos, uno tiene cuando escucha bendición en otro lugar, como Dios está bendiciendo, salvando almas en otro lugar, uno tiene una de dos cosas que hacer. O sigue haciendo lo que está haciendo, envuelto y centrado en uno, o uno dice, yo también quiero participar de este tiempo de bendición. Y hay maneras en que podemos participar. Podemos participar enviando fondos financieros. Podemos participar ayudando de otro tipo de manera, como enviar un maestro a que ayude y anime a estos hermanos. O enviar a un líder, o enviar a un predicador, o enviar a otro misionero que vaya a predicar la palabra de Dios a ese lugar. ¿Qué encontramos que hicieron a ellos? Ellos enviaron a Bernabé. Ahora, es interesante porque la manera que la Escritura nos describe las acciones de Bernabé utiliza 4 verbos. Y el primer verbo que dice que lo enviaron a Jerusalén, a Antioquía, y dice, esto es lo que dice, cuando llegó. Esa palabra llegó implica que él fue no a hacer una investigación, no a tratar de ver qué está pasando. No estoy tratando de yo hacer un espía, a espiar lo que está sucediendo para regresar a Jerusalén a dar queja. O a decir lo que está pasando como, esto es lo que está pasando allá, cuidado con esa gente, no te juntes, no. La palabra llegó es como cuando llega un misionero, cuando llega un heraldo, cuando llegaba un predicador. Él llegó con un propósito definido. ¿Cuál era el propósito? El propósito era ayudar a la iglesia en Jerusalén, en Antioquía. ¿Por qué lo sabemos? Por lo que él hace después. La segunda palabra que utiliza es que él vio la gracia de Dios. Esta palabra vio quiere decir observó lo que estaba sucediendo. Es decir, él llegó con una comisión, con un motivo específico. Él llegó como un maestro a trabajar entre ellos y comenzó a observar lo que Dios dice. Dice, lo que está sucediendo no es obra de hombres. Lo que está sucediendo es obra de Dios. Es la gracia de Dios manifiesta en medio de la iglesia, de estas personas aquí en Antioquía, y están haciendo lo que nosotros estamos haciendo en Jerusalén. Dice la Escritura que se regocijó. Esa palabra regocijarse es ser lleno del gozo del Señor. Es decir, hermanos, estaba completamente feliz de ver cómo Dios estaba bendiciendo a este lugar. Y nos dice número 4, que les exhortó, les animó a que fuesen fieles a Dios y viviesen conforme al plan y los mandatos divinos. Ahora, las razones que nos da se describen en 3 aseveraciones que hace acerca de Bernabé. Las razones por las que Bernabé estaba actuando así, no dice que son 3 razones. Dice que él era un varón bueno. Esta palabra bueno implica que Bernabé era una persona de un carácter intachable. Que Bernabé era irreprensible y que lo que él iba a ser de beneficio a la iglesia que estaba en Antioquía. Nos dice número 2 que era lleno del Espíritu Santo, es decir, el poder de Dios, la persona de Dios estaba controlándole y la gente reconocía que él caminaba con Dios y que lo que hacía era conforme al plan y la obra de Dios. Y nos dice que era un hombre de fe, es decir, su relación con Dios, su testimonio, su caminar, su proceder indicaba una vida de dependencia, de continua comunión con el Dios a quien servía. Y es importante que entendamos esto, porque Dios quiere utilizar siervos que sean de beneficio a otros, que estén caminando con Dios y que estén dependiendo sujetos al Espíritu Santo y al poder de Dios. Y cuando lleguemos, nos gozamos de lo que Dios está haciendo, entre otros. ¿Qué principios podemos aprender aquí nosotros de que Dios estaba utilizando esta bendición? Hermanos, el principio es el siguiente: Dios utiliza bendición para testificar su gracia.
Dios bendijo para que otros reconocieran que era Él el que estaba haciendo la obra. Número 2, Dios utiliza bendición para motivarte a obedecer. Y número 3, Dios utiliza bendición para identificarte con la obra que Él está haciendo en otro lugar. Dice, pastor, todavía no entiendo lo que usted está diciéndome. Déjame ilustrarte para que puedas entender el punto. Hace unas semanas atrás, aproximadamente un mes atrás, hicimos una reunión virtual por Zoom con los misioneros de habla hispana. También hicimos después una con los misioneros de habla en inglés. Pero primero voy a hablarte de la reunión con los misioneros que hablan español, a que nuestra iglesia apoya. Eran 15 misioneros en esa reunión. Algunos no pudieron llegar. Pero hermanos, hubo un misionero que estaba haciendo algo que Dios está bendiciendo grandemente. Cuando comenzó la pandemia en Perú, nuestro misionero Bernardo Fitzgerald, él se encuentra en Puerto Maldonado, en el centro casi de la selva, en la boca de entrada a la selva. Él dice que Dios le dijo, tú tienes que hacer algo por la comunidad. Y él oró al Señor. Y Dios le puso en su corazón decir a su esposa, no tenemos ahorros, lo que tenemos es por emergencia si tenemos que regresar a Estados Unidos, cualquier eventualidad, pero Dios ha puesto en mi corazón que utilicemos esto para ayudar a los hermanos que no pueden tener comida y a la comunidad con comida. Así que él comenzó a decir a los hermanos, si usted no tiene comida, por favor venga a mi casa, yo voy a tratar de ayudarle. Y encontramos que llegó una familia y llegó otra familia y por fin llegó una hermana que le dice, pastor, ¿usted cree que ustedes podrían ayudar también a mi mamá que no tiene comida? No era miembro de la iglesia, era miembro de la comunidad. Le digo, dile que venga, por favor. La señora vino, ellos le dieron comida y Buddy le dijo, si hay alguien en la comunidad con las mismas necesidades, por favor déjale saber. Y comenzó esa persona, dice, al rato habían llegado 20 personas más. Y después estas personas trajeron otras 20 personas. El próximo día tenían más de 150 personas. Y así comenzó el ministerio. Donde él estaban llegando a su casa, él les estaba predicando la palabra de Dios, dándoles alimentos. Y las personas comenzaron a agradecerle, no solamente por los alimentos, sino por la exposición y la explicación de la palabra de Dios. Y algunos comenzaron a creer. Dios estaba bendiciendo la obra de este misionero que solamente escuchó la voz de Dios y fue obediente a lo que Dios le pidió que él hiciese, sin pedir un centavo a nadie. Y Dios comenzó a enviar dinero. Y Dios comenzó a suplir. Y Dios comenzó a tocar iglesias, a ser parte de la bendición de Dios en Perú. Y nosotros que también quisimos ser parte. Porque hermano, de eso trata. Dios a veces utiliza la bendición para ayudarnos a nosotros a ser obedientes y a gozarnos de lo que Dios está haciendo en otro lugar, salvando almas y mitigando necesidades. Así que Dios nos utiliza y se mueve a través de tribulación. Pero Dios a veces nos mueve a cumplir un propósito cuando vemos la bendición que Él derrama sobre otras personas. Ahora, los versículos 25 al 28 nos muestran una tercera verdad. Y es que Dios va a utilizar siervos para hacer su obra. Dios utiliza siervos. Nota que la Escritura nos enseña, comenzando en el verso 25, que ahora Bernabé va a Tarso para buscar a Saulo. Ahora es interesante, hermanos, porque Tarso está a 130 millas de Antioquía. Esto es lo mismo que 210 kilómetros. El viaje tomaba 8 días y nos dice que él llega a Tarso para buscar a Saulo y dice hallándole, es decir, la implicación que la Escritura nos está dando a nosotros en esta ocasión es que cuando llegó a Tarso, que cuando Bernabé llega a Tarso, no encuentra inmediatamente a Saulo. Ahora, Saulo era un predicador. Si tú recuerdas, cuando Saulo viene a Cristo, la palabra del Señor nos dice que él, después de que estuvo unos días en Jerusalén y de haber predicado en Damasco y haberse juntado con los discípulos, él fue enviado por los discípulos a Tarso.
Y Pablo se dedica entonces a predicar a los gentiles que están en el área de Cilicia, de Siria, de Damasco, y continúa predicando la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Bernabé debe descender a buscar a Pablo que se encuentra en Tarso? Si tú piensas en la vida de Pablo, Pablo era un hombre muy intelectual, muy estudiado. Pablo había sido instruido a los pies del gran líder o del gran rabino Gamaliel. Él conocía todas las costumbres judías, pero no solamente Pablo conocía las costumbres judías, Pablo ya era un misionero experimentado en predicar la palabra de Dios a los gentiles. Ya había estado por 6 años, que es aproximadamente el tiempo que ha transcurrido, predicando el evangelio a los gentiles. Y más allá, era el propósito de Dios para Pablo. Si tú vas al capítulo 9 y buscas el verso número 15, cuando Dios habla con Ananías para que Ananías vaya a hablarle a Pablo y decirle su comisión y hablarle y ayudarle a entender lo que Dios tiene para con él y que recobre la vista, Ananías está teniendo un argumento con Dios y dice: Dios, no voy a ir. Este hombre en todos los lugares predica contra los creyentes y aquí a eso venía, a buscarnos para ponernos en las cárceles. Pero Dios le dice lo siguiente: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El plan de Dios soberano para la vida de Pablo era enviarlo a los gentiles. Dios tenía un propósito para Pablo. Bernabé reconoce el plan de Dios, la preparación de Dios, la capacidad que Dios le ha dado al apóstol Pablo. Y hermanos, es importante que reconozcamos estos, porque ahora tú no ves un argumento entre Bernabé y Pablo. Tú no ves una discusión en Bernabé contra los discípulos en Jerusalén o refutando a Dios porque va a traer a Pablo a servir con él en Antioquía. Lo que tú ves es un trabajo en equipo. Un hombre que está caminando con Dios, un siervo que está siendo utilizado por Dios, que está lleno del Espíritu de Dios, reconoce las capacidades y reconoce el potencial que Dios ha puesto sobre otros siervos y no tiene problema en trabajar en equipo con él. Yo sé que más adelante vemos que hay una rotura en la relación de Pablo con Bernabé. Pero estos son otros temas que miraremos en su tiempo propicio. Pero lo que encontramos aquí es ahora que Bernabé, lleno del Espíritu de Dios, entendiendo el plan de Dios y el propósito con el cual él ha sido enviado a Antioquía de entrenar, de discipular a estos creyentes, va a buscar a Pablo. Hay una aseveración también importante en el versículo 26. Y es que nos dice que él y Pablo, una vez encontró a Pablo y lo traía a Antioquía para discipular, se congregaron 1 año con la iglesia, es decir, la iglesia en Antioquía estaba siguiendo los parámetros y los principios, estaba aprendiendo a fungir o a funcionar tal y como funcionaba la iglesia en Jerusalén. Entendía el plan de Dios, entendía que Dios tenía un propósito para con ellos. Y dice que ellos se dedicaron a enseñar, a discipular. El llamado de Dios es un llamado a hacer discípulos, a enseñar a las personas a tener una vida de identificación, de dependencia, donde sus acciones imitan y glorifican a la persona que los salvó, al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? Que estos discípulos, aquellos que habían creído, que tenían una relación personal e íntima con Dios en la persona de Cristo, aquellos que estaban practicando lo que Pablo y Bernabé les estaba enseñando de las Escrituras, aquellos que estaban viviendo una vida conforme a los rudimentos de la palabra de Dios y que estaban caminando, como dice Pablo en Colosenses, dignos del Señor Jesucristo, fueron llamados.
El verbo, en la manera que lo presenta el griego, implica no que se autodenominaron cristianos, sino que unas personas externas a ellos, posiblemente los romanos, reconocieron su caminar, reconocieron sus prácticas, reconocieron su imitación de su Salvador y los llamaron cristianos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, pequeños Cristos, aquellos que están viviendo conforme a la doctrina del Señor Jesucristo. De hecho, no es hasta el siglo II que por primera vez la gente se autodenomina cristiana. Nosotros no tenemos que llamarnos cristianos. Nosotros lo que estamos o nuestra responsabilidad es mostrar a Cristo en nuestra vida, permitir que el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, que mora en mí, tome control de nuestra vida para que haga su función de glorificar al Hijo de la manera que el Hijo glorifica al Padre. Y una vez la gente reconoce el poder de Dios morando sobre nuestra vida y que nuestra vida es una vida caracterizada por la persona, las actitudes, los atributos de Dios que Él refleja en nosotros y los atributos que Cristo pone en nosotros y el amor, la compasión, la misericordia, la capacidad de amar como Cristo amó. Entonces la gente reconoce en nuestra vida la persona de Cristo. Quizás tú seas la única Biblia que el mundo pueda leer jamás. Quizás tú seas la única persona que ellos puedan identificar con Cristo. Quizás tú seas el testimonio de Cristo que le deja a personas que de otra manera no tendrían. Qué importante y qué sobrio este pensamiento. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que Dios utiliza a sus siervos. Y sus siervos son utilizados conforme al propósito de Dios para cada uno de ellos. De hecho, en el versículo 27 leemos que llegó Agabo. Y Agabo vino con otro propósito, dar a entender que dentro de un tiempo vendría hambre sobre la tierra. Y esta hambre sucedió como un año después de que terminó el ministerio que él había hecho esta profecía. Y es importante que entendamos esto. Dios tiene propósitos para con sus siervos. Dios utilizó creyentes en Jerusalén que tenían convicciones que solamente podían predicar a los judíos. Siendo esparcidos, utilizó la tribulación para que fuesen y predicasen a Cristo a los judíos. Dios utilizó creyentes que habían creído en Cristo el día de Pentecostés. Ahora estaban habitando en la iglesia de Jerusalén. Permitió tribulación, permitió dificultad, pero habiendo crecido en territorio gentil, fueron y predicaron a gentiles. Dios utilizó ahora a la iglesia en Jerusalén a que cuando escucharon lo que estaba sucediendo en Antioquía, enviasen a Bernabé, un líder que había sido reconocido como un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo, un hombre que tenía una característica, un testimonio público de que tenía una relación íntima y dependía y confiaba en Dios, conforme leímos en la Escritura, para que fuese a enseñarles. Y vemos que este hombre reconoció la necesidad de otro líder y fue a buscar a Pablo, a quien Dios ya había determinado iba a ser apóstol a los gentiles. Dios tiene un propósito y utiliza a sus siervos para cumplirlo. ¡Qué precioso! El salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Alabado sea el Señor. ¿Qué principios podemos desprender de estos verbos? Mira los principios que de estas verdades o de esta verdad específica con referencia a los siervos de Dios. Mira los principios que podemos entender. El primero es que la transformación del siervo ocurre por la gracia de Dios. Dios, en su gracia, transformó la vida de los discípulos en Jerusalén. Dios, en su gracia, transformó la vida de Bernabé. Dios, en su gracia, transformó la vida de Pablo. Dios, en su gracia, transformó la vida de Agabo. Y ahora Dios, en su gracia, está transformando la vida de estos creyentes en Antioquía, de forma tal que la gente los reconocía como cristianos. Qué preciosa esta verdad. El segundo principio es que la transformación toma tiempo. Pablo ya llevaba 6 años de convertido. Bernabé posiblemente antes que Pablo. Bueno, obviamente antes que Pablo. Desde que fue desde el día de Pentecostés.
Ahora vemos a estos discípulos, quizás un año, y todavía les falta mucho por crecer, pero vamos a ver que Dios continúa utilizándolo. Lo que quiero decir es que toma tiempo, la transformación es algo que sucede de un día para otro, pero siempre hay crecimiento, siempre hay cambio, es la obra del Espíritu Santo de Dios. El tercer principio es que la transformación testifica del llamado y la misión del siervo. El hecho de que Pablo estaba siendo transformado y que Dios lo estaba moldeando y había tenido, como mirábamos la semana pasada, hablando de Pedro, una preparación bajo Gamaliel y ahora está predicando a los gentiles. Dios lo estaba preparando para la próxima misión. Dios tiene un plan. Vemos que Dios utiliza a sus siervos para comunicar su plan. Dios quiere que tú vayas y comuniques a los hombres que Él les ama y que Cristo murió para salvar sus pecados. Usted ve, Dios transforma la vida de nosotros. En el año alrededor de 2002, yo hice una actividad aquí para la iglesia, donde traje a los hombres, fue en Navidad, y los traje y estábamos compartiendo, pero yo pedí que hiciéramos una actividad especial. Íbamos a regalar algo que significase algo importante para nosotros, algún principio que Dios nos había enseñado en nuestra vida para enseñar a otro. Yo recuerdo que llevé una billetera y le puse un billete de $10 adentro. No, si no me equivoco, cuando se la di, recuerdo, hermano, que se la di. Y me acuerdo que le dije, esto es para que aprendas que Dios te va a suplir a ti de medios que a veces tú no esperas, pero que Dios te suple para que tú compartas con otro. Pero recuerdo la persona que me dio el regalo a mí, me dio un set de Legos. Y dice, pastor, ya tú estás grandecito para estar jugando con Legos. Y es verdad. Pero recuerdo que cuando me dio este set de Legos, me dijo, ese set de Legos tiene la capacidad de hacer 3 diferentes tipos de automóvil o de tractores, de camiones. Y había un carro de carrera, había un tractor y no recuerdo qué más era. Me dice, todas las piezas están en ese set de Legos. Lo interesante es que para tú poder hacer el tractor tienes que desarmar el auto de carrera. Y para tú hacer el otro tipo de auto o coche, como tú lo quieras llamar, tienes que desarmar el camión, porque cada uno tiene un propósito y un uso diferente, y aunque todas las piezas están ahí, hay que usarlas de forma diferente. Y el principio fue el siguiente: cada vez que Dios nos va a utilizar, Él nos ha dado todas las piezas necesarias, pero tiene que desarmar lo que estábamos haciendo para armar lo que Él quiere hacer. Y Dios te ha dado todas las piezas, todas las capacidades, todas las experiencias necesarias para cumplir su propósito en ti. Pero a veces tiene que romperte a través de tribulación, de pruebas, de necesidad, o a veces tiene que mostrarte la bendición que está otra persona teniendo para prepararte para la próxima función. Dios utiliza a sus siervos, pero hay una cuarta verdad, y la vemos en los versículos 29 y 30, y es que los discípulos, habiendo escuchado de la necesidad y del hambre que vino, dice, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y es el siguiente, el principio es el siguiente: Dios a veces utiliza la necesidad. Pero ¿para qué Dios utilizó esta necesidad? Para mostrar que estos creyentes estaban creciendo en espíritu. Para que estos creyentes tuvieran la oportunidad de agradecer a Dios la infinita gracia que Él estaba derramando para con ellos. Para que estos creyentes en Antioquía pudiesen experimentar compasión como Cristo había tenido compasión de ellos. Y nosotros a veces tenemos que ver la necesidad de otro para experimentar compasión en nuestra vida y poder agradecer a Dios por lo que Él ha hecho y ha provisto y compartir con otro que tiene necesidad. Usted ve, hay 2 principios que se desprenden de esta verdad. El primero es que Dios te muestra la necesidad de otros para que demuestres agradecimiento y compasión. Pero hay otro más, otro principio más, y el principio dice es que todos pueden participar en suplir necesidades de otros, no importa tu condición. Tú puedes ayudar, sea mucho, sea poco, todos podemos ayudar. En mi primer pastorado en Fajardo, Puerto Rico, en la década de los 80, hubo un hermano que había tenido un problema físico y pues Dios lo había salvado, lo había sacado del alcohol, lo había sacado y había transformado su vida, pero él había estado incapacitado y ya no podía trabajar más en su incapacidad. Y hermanos, en lo que el seguro social se aprobaba para que él tuviese con qué vivir,
él estaba pues dependiendo de la manera en que Dios le supliera. Y no olvido cuando él me contó el testimonio de que una noche la iglesia, el que estaba encargado, se levantó en la mañana, se había levantado y dijo: esta noche necesitamos que ustedes, hermanos, traigan alimentos, entren a su alacena, tome de lo que usted tenga y tráigalo. Hay un hermano en necesidad que necesitamos ayudar. Él no sabía para quién eras, él simple y sencillamente me contaba que Dios le dijo en su corazón que él tenía que ser parte. Su esposa, que no era creyente, se enojó mucho porque él tomó 2 potes de salsa y un paquete de arroz y lo llevó a la iglesia. Para su sorpresa, la reunión de comestibles era para ayudarle a él. Él había tenido compasión. Dios le enseñó que era importante compartir, pero Dios le suplió mucho más de lo que él había llevado. Dios siempre se encarga de ayudarnos a nosotros para que tengamos la oportunidad de mostrar agradecimiento. Así que hay 4 verdades. 4 verdades por las cuales Dios cumple su ministerio o su propósito, su función, el plan que Él tiene. La primera es la tribulación. Dios utiliza tribulación. Dios a veces bendice a otros para que nosotros también seamos movidos a participar de la bendición de otros y Él cumplir su propósito para con nosotros. Dios siempre utiliza a sus siervos. Y número 4, Dios utiliza o permite que veamos necesidad para enseñarnos a tener compasión, misericordia y mostrar agradecimiento. En el año 2000, el diciembre del año 2000, una película salió al aire protagonizada por Tom Hanks. Esta película se llamaba Castaways. Y yo no estoy tratando de promover aquí a Hollywood, ni películas, ni nada por el estilo, pero recordando lo que recuerdo de esta película, era que el tema que presentaba era el tema de propósito. Sé que muchas personas lo miraron de diferentes maneras, pero el tema del propósito estaba presentado en esta vida. Y lo que vemos es a un hombre, Tom Hanks es el protagonista, que se llamaba Chuck Noland. Y Chuck era un analista de sistemas que se dedicaba a manejar eficiencia, a buscar manera de ser mejor, más productivos y de tener procedimientos más eficientes en la compañía de Federal Express. El motto de Chuck Noland en la película es un pecado perder tiempo. Y el día de Navidad él estaba reunido con su familia cuando había una crisis en Malasia que le piden que él vaya a resolver. Se monta en el avión de Federal Express y encontrando una tormenta en el aire, el avión se cae, se estrella, los 3 pilotos mueren y él es el único sobreviviente. Y la película entonces se desarrolla ahora mirando cómo él va a enfrentar todas las dificultades en una isla desierta en el Pacífico. Habían llegado a la orilla de la playa varios paquetes de Federal Express y entre los paquetes se los abrió todos con la excepción de uno. Este paquete le llamó la atención porque tenía 2 alas pintadas, como 2 alas de mariposa pintadas. Era la única identificación que tenía, aparte de la dirección. Y eso le llamó la atención y él puso ese paquete y dijo: mi propósito es entregar este paquete cuando yo sea recuperado. Horas se convirtieron en días, días se convirtieron en meses, en semanas, semanas se convirtieron en años. Y hermanos, después de 4 años, él logra zarpar en una barcaza que prepara y él logra ser rescatado por un barco. Cuando él llega y es nuevamente traído a la vida, y yo no estoy tratando de contar toda la película, pero dice que él llega para entregar ese paquete. Así que él llega a entregar ese paquete y él va a la dirección. Era una casa solitaria. Y nos dice, en la película nos muestra a él cuando él toca la puerta y como nadie contesta, pone el paquete recostado contra la puerta y pone una nota. Y la nota decía: este paquete salvó mi vida. Es decir, lo que él está diciendo, este paquete me dio propósito para continuar enfocado en que tenía que llegar a la civilización, porque me había hecho el propósito de entregarlo. Cuando la película termina cuando él sale y se encuentra en un cruce de 4 carreteras rectas. Y una persona, una dama, viene en un camión
Y se detiene y comienza a conversar con él. ¿Qué haces aquí, extraño? Él le dice, estoy decidiendo a dónde voy. Es decir, su propósito había terminado, había entregado su paquete. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y él dice, si vas al norte, llegas a Canadá. Si vas al sur, llegas no sé a dónde. Si vas al oeste o si vas a llegar a tal lugar. Y si vas al este, pues ya encontrarás lo que vas a encontrar. Ella se monta en su coche y comienza a manejar hacia el este. Él se percata cuando ella voltea en su camión que en la parte de atrás estaban pintadas 2 alas, las 2 alas que tenía el paquete. Es decir, esa persona había enviado el paquete que le había dado propósito a su vida. Y se ve la película donde él voltea para seguir hacia el este, siguiendo el camino que le había dado propósito. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para mí. Y en su propósito Él quiere que nosotros le sirvamos y que cumplamos su plan para nuestra vida. Hay 3 verdades que yo quiero mencionarte para aplicar y terminar en esta mañana. La primera de ellas es la siguiente: las circunstancias que Dios permite en tu vida tienen como uno de sus objetivos el cumplimiento de su plan redentor. Dios te rompe, Dios te da propósito para que otros tengan el Evangelio de Cristo. Segunda verdad de aplicación: las relaciones que establecemos en la vida son para tu desarrollo y crecimiento espiritual. Cualquier relación que tú tengas, cualquier circunstancia, te ayudarán a ti a desarrollarte para Él cumplir otro propósito que Él tenga para tu vida. El propósito final es la gloria de Él, pero Él va haciéndolo a través de pequeños propósitos que se desarrollan en nuestra vida. Y la tercera verdad, una evidencia de agradecimiento y crecimiento espiritual, es compartir y tener compasión por otros. Estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Que Dios te ayude a encontrarlo. Si estás frío, si te has apartado, regresa y pide perdón. Si estás caminando con Él, Señor, muéstrame tu propósito. Yo quiero cumplirlo en mi vida. Que Dios te bendiga. Padre, gracias te damos por la palabra. Aplícala a nuestra necesidad. Necesitamos de ti. Háblanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu propósito, para que otros tengan el Evangelio de Cristo y para que tu gracia se derrame en nosotros y en ellos para la gloria de tu nombre. Lo pedimos, Señor, humildemente, en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén.